Bien, muchas gracias. Primero, lo primero, gracias a Dios por permitir estar el día de hoy todos aquí con salud. Creo que es un valor que hemos aprendido a valorar en estos tiempos de cambio, especialmente en la pandemia. Felicitar a nuestro distinguido representante de Argentina, Norberto Abucio Cabral, una excelente exposición, muy directa, muy concisa, directo al eje temático de este CADER. Hay muchos puntos en los cuales yo justo, cuando estuve leyendo acerca del tema, del eje temático de este CADER, habla de estrategias para la modernización de la gestión en tiempos de cambio. ¿Cuáles son las palabras claves de este CADER? Estrategias, gestión, modernización y tiempos de cambio. Tiempos de cambio van a ser siempre. Siempre vamos a estar en tiempos de cambio. Siempre estamos en constante cambio. Los profesionales de registros tenemos que pensar que siempre vamos a estar en constante tiempos de cambio. Si bien es cierto, hemos sufrido más que una crisis, un problema de lo que en gestión se llama problema maléfico, que es la pandemia. En gestión pública, en la literatura de gestión pública, se conocen los problemas mansos, que son problemas con los cuales ya nosotros tenemos conocimientos y la gestión ya tiene técnicas de cómo afrontar ese problema. También están los problemas críticos, en los cuales se pide y se necesita que la autoridad tome decisiones. Pero también están los problemas maléficos o problemas retorcidos, que son aquellos problemas como, por ejemplo, los que nos ha tocado vivir a nosotros en los años de pandemia, en los cuales todo era incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Si bien es cierto, la SUNAR ya tenía planes de contingencia porque ya tenía proyectos de teletrabajo, sin embargo, lo que ha traído la pandemia es acelerar ese proceso de cambio. Cuando hablamos de gestión, tenemos que pensar, si queremos una gestión moderna, no tenemos que pensar en jefes, tenemos que pensar en líderes. Y ellos tienen que crear las estrategias en virtud de experiencias para que creen estructuras y procesos para el registro. Estos líderes, que son las autoridades, tienen que fortalecer relaciones con sus trabajadores, que es lo que nos decía el doctor Norberto, pensar en su gente, que somos nosotros. Y con esto quiero dar un homenaje a todos los trabajadores de la SUNAR. ¿Cómo estos líderes pueden fortalecer estas relaciones? Como se fortalece cualquier relación humana, generando confianza. Ellos tienen que generar confianza en nosotros los trabajadores, tienen que empoderar a los trabajadores. ¿Y de qué manera nos empoderan? Siendo nosotros el recurso humano de la institución. Nos empoderan creando líderes, dándonos confianza para nosotros poder tener la libertad de expresar nuestras ideas, tener la libertad de expresar nuestro punto de vista, que es lo que nos decía el doctor Norberto, pensar en la gente, trabajar con la gente, preguntarlo. Esa gente somos nosotros los trabajadores. También otro punto importante respecto a la gestión de la administración pública moderna, que lo hemos visto plasmado en estos años, de pandemia, es la diferencia que existe entre una organización tradicional y una organización moderna, que es a la cual estamos enfocados. Y la SUNAR definitivamente somos líderes en eso, a los cuales felicitamos a todas las autoridades que han tenido el liderazgo de poder llevar adelante este cambio organizacional de una organización tradicional a una organización moderna. ¿Cuáles son rápidamente esas pequeñas diferencias para darnos cuenta que ya estamos en una organización moderna? Una organización tradicional es estable y rígida. Una organización moderna es dinámica y flexible. En la organización tradicional se piensa en el empleo permanente, en la organización moderna un empleo temporal. Con esto me refiero, en el caso de nosotros, a la rotación de personal. En una organización tradicional, el gerente es el que decide. Sin embargo, en una organización moderna, está más orientada a una participación en equipo. Los puestos de trabajo en una organización tradicional están establecidos, sin embargo, en una organización moderna es multidisciplinaria, se trabaja en equipo. En una organización tradicional hay cumplimiento de reglas, en una organización moderna está enfocada a las habilidades del trabajador.
Los días de trabajo en una organización tradicional son trabajos y horarios rígidos. Sin embargo, en una organización moderna es sin limitación de tiempo. En organización tradicional, las relaciones son jerárquicas. En una organización moderna, las relaciones son básicamente en red, como la que estamos llevando ahora. En una organización tradicional, el trabajo es dentro de las instalaciones. En una organización moderna, los trabajos son lejanos y horarios diversos, lo que conocemos y lo que estamos llevando ahora, el famoso teletrabajo. Necesitamos menos gestión y más liderazgo, no tantos gerentes, y eso es verdad, porque ahora ya no tenemos gerentes, tenemos líderes que generen equipos profesionales empoderados. Ahora, el trabajador no solo es trabajo de los líderes, también de nosotros los trabajadores como recurso humano. Es necesario nosotros como trabajadores que reconozcamos esa necesidad de evolucionar, porque todo cambio genera que nosotros estemos también en constante cambio y que evolucionemos. Para eso necesitamos que los líderes nos doten de los recursos para ellos, los recursos tangibles y también los recursos intangibles, como la confianza. Como les decía, no queremos jefes, necesitamos facilitadores para que ellos sean capaces de mejorar las habilidades que tenemos nosotros los trabajadores. Eso se llama modelo de gestión por competencias, en el cual el líder tiene que tener esa visión de ver en sus trabajadores las habilidades, las cualidades, los conocimientos y las actitudes. Y además, bueno, para no quitarle más tiempo a mi otro panelista, voy a terminar diciendo una frase que me acabo de acordar, que es una frase sobre la supervivencia del ser humano. Antes de eso, quería yo decirle a todos los trabajadores que todo cambio genera miedo. Eso es normal. Y es algo a los cuales los líderes de gestión tienen que saber que todo cambio genera miedo. Todo cambio genera miedo. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre, no se sabe, no se conoce. Sin embargo, como trabajadores tenemos que saber que la supervivencia del ser humano necesitas, o sea, es decir, sobrevive a los cambios, no el que tenga mayor conocimiento, no el que tenga mayores habilidades, no el que tenga mayor cualidades, sino quien se adecue más al cambio. Y sobre todo, los que hacen la diferencia son los que tienen una mejor actitud. Gracias. Adelante, doctor Ojeda. Escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Doctor Abiuso, muchas gracias por compartir la experiencia en Argentina de cómo fue que se enfrentó este mal que fue la pandemia, que afectó no solamente a Perú, Argentina, sino afectó a todo el mundo, y que a pesar de lo malo que fue, también nos dio una oportunidad, ¿no? Dentro de lo malo siempre hay algo bueno, como el yin y el yang. Dentro de la tragedia que hubo, nos dio la oportunidad a todos de poder evolucionar, modernizar, el término que estamos empleando ahora, cambiar, descubrir cuáles son nuestras debilidades y más que eso, cómo enfrentar el problema que se nos venía. De la noche a la mañana nos vimos encerrados, ¿no? Cuando dijeron, oye, de tu casa no sales, tienes que quedarte ahí, no sabemos por cuánto tiempo, y los trabajos se detuvieron, o sea, se detuvo todo. Cuando empezamos a reaccionar, empezamos a ver que, bueno, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Afortunadamente aquí en el Perú, el Sistema Nacional de Registros Públicos ya hace más de casi 20 años empezó con el tema de la informatización de la información, empezó a brindar servicios a terceros a través de la página web, pero que fueron en una velocidad bastante lenta, igual como sucedió en Argentina. Cuando se dio la pandemia, pues ya teníamos una base, pero no estaba bien explotada. El sistema reaccionó y se dio una serie de cambios, de modificaciones que nos permitieron afrontarlo. A mí particularmente me gustaría contarles también un poco cómo es que lo vivimos en una oficina especial que forma parte del sistema de registros públicos, que es el Tribunal Registral. En nuestro sistema, la primera y segunda instancia depende de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, de ARSUNAR.
Tenemos un tribunal que está compuesto por 5 salas que hasta antes de la pandemia se dividía territorialmente la resolución de las impugnaciones contra la denegatoria de los registradores. El tribunal, las 3 primeras salas atendían la zona centro y Lima, la capital. Cuarta sala atendía el norte, Trujillo, y la quinta sala, a la cual yo pertenezco, atendía toda la zona sur, cercana a la Argentina, ¿no? Cada uno tenía una competencia territorial determinada, resolvíamos apelaciones de nuestro territorio. Esa era nuestra realidad. ¿Y cómo trabajábamos? Con expedientes físicos. Las oficinas registrales nos enviaban sus expedientes en físico para que nosotros los trabajásemos, resolvíamos y le devolvíamos su expediente. Todo en papel, en formato de papel. Cuando nos vimos encerrados, nos dimos con la sorpresa de que teníamos una gran cantidad de expedientes, de títulos en nuestras oficinas. Teníamos otra cantidad de títulos que estaban en el courier, porque algunos los habíamos devuelto a sus oficinas de origen, otros nos habían sido enviados y no teníamos forma de recuperarlos. Y se nos venía la pregunta, bueno, los tenemos algunos en la mano, podemos resolverlos. ¿Qué hacemos con los que no han llegado o los que nos tienen que enviar posteriormente? ¿Cómo le hacemos? Porque los couriers no estaban trabajando, no había forma de que nos llegase físicamente el documento. Problema. En un primer momento, ¿cómo reaccionamos como tribunal? Dijimos, bueno, tenemos que resolver las cosas que tenemos en este momento. Los expedientes están en las oficinas, bueno, hay que trabajarlos. Nosotros, afortunadamente, se nos permitió a algunos funcionarios poder circular con nuestros vehículos y al menos en Arequipa, ¿qué hacíamos? Los expedientes que teníamos en la oficina, pues los retiramos y los repartimos entre los vocales para poderlos irlos trabajando. Y ahí está uno de los problemas que teníamos, que nuestras resoluciones eran en formato papel y había que firmarlas por los 3 vocales. Entonces, primero, ¿cómo haces el proyecto una vez que tienes el expediente? Luego, ¿cómo lo circulas para que los otros vocales puedan evaluar y emitir su pronunciamiento, confirmando o quizás sugiriendo modificaciones al proyecto? Y una vez que esté el proyecto final, ¿cómo lo firmas? ¿No? Era todo un circuito, ¿no? Que afortunadamente pudimos hacerlo porque la ciudad es pequeña, Arequipa es un poco pequeña, y podíamos trasladar los expedientes durante la semana para poderlo firmar. Pero esos expedientes que teníamos se acabaron. ¿Y ahora qué hacemos? Y al igual que nosotros, les sucedía a las salas de Lima y a las salas del norte. Entonces, bajo la gestión de la doctora Rosario Guerra en aquel momento, hicimos, bueno, hay que reaccionar, hay que hacer algo. Primera medida, nos constituimos en sala plena, todos los vocales de las 5 salas, y dijimos, bueno, hay que ponernos de acuerdo cómo lo resolvemos. ¿Cómo recibimos los expedientes? Nuestra normatividad nos obliga a trabajarlos en físico. Aparte de que nuestra cultura nos obligaba también a tener el papel en la mano, es decir, o sea, yo veo esto, lo siento, le doy la vuelta y sí, confirmo que es original y estoy acostumbrado a eso. Nada, pues hay que cambiar. No tenemos base legal para hacerlo. ¿Cómo que no? Afortunadamente, hace mucho tiempo se dio una directiva que decía que el correo institucional es un medio de comunicación oficial. Ah, ya, entonces aprovechemos esto. Y nos pusimos de acuerdo y coordinamos con los jefes de las zonas registrales en aquel momento para que las apelaciones las escanearan y nos las enviaran así escaneadas por correo institucional, lo cual nos daba un viso de una garantía de autenticidad de ese documento. Siempre quedaba la duda, oye, pero el documento que están escaneándome, ¿es auténtico o no es auténtico? Bueno, pero hay que confiar en que el funcionario que nos lo está enviando ha revisado y nos está enviando algo que tiene valor, ¿no? Y en el tribunal empezamos a trabajar con esa confianza, porque dentro del sistema, pues, somos funcionarios que apuntamos a un mismo objetivo, que es la inscripción. Entonces teníamos que confiar en el trabajo que hacían nuestros compañeros. No obstante, también había que darle un poco de legalidad al tema y afortunadamente hubo aceptación por parte de la gestión y se dio una directiva de fedatarios en la cual en un numeral se reguló el tema de cómo tenían que enviarse los expedientes a la segunda instancia. ¿Y cuál era la formalidad? El registrador recibía el expediente, lo fotocopiaba, obviamente, perdón, lo escaneaba, y ese escaneo, para que tuviese validez, tenía que ser fedateado, ¿no? Entonces, se habilitaron fedatarios informáticos con firma digital,
Entonces, este fedatario informático certificaba la copia y esa copia certificada por el fedatario informático, pues, nos era enviada. Y ya teníamos la seguridad de que ese documento valía. Entonces, íbamos resolviendo así. ¿Cómo resolver el tema de que había que circular los expedientes y también firmarlos? Hicimos lo mismo, ¿no? La ventaja de tener el título ya en formato virtual es que podíamos circularlo por correo electrónico, ya no llevarlo de una casa a la otra, sino por correo electrónico lo derivábamos. O lo que hicimos en la quinta sala, lo cargábamos en la nube en el Drive y de ahí podíamos ir revisando tanto el proyecto como la información que servía para elaborar ese proyecto. Títulos archivados que venían en formato digital, copias de las partidas, en fin, todos los elementos para poder resolver. Y una vez que estaba el proyecto terminado, pues bueno, había que generarlo, ¿no? La resolución, en un primer momento, era firmada en físico y luego escaneada y con firma digital servía para notificar. Después se nos habilitaron los tokens, la firma digital, y eso nos permitía ya no circular en papel, sino el mismo proyecto que había sido aprobado, pues era firmado por los 3 vocales con esta formalidad de la firma digital, lo cual nos ha permitido ya trabajar con este formato. Ha ido evolucionando el sistema y se modificó también la forma de ingreso. O sea, había una discrepancia en cuanto a la carga que soportaba cada una de las salas. ¿Qué es lo que se hizo? Se aperturó una secretaría única, de manera que todas las apelaciones a nivel nacional ya no van repartidas como era antes por zonas o por ubicación geográfica, sino que ingresan a través de la misma puerta y esta secretaría única lo que hace es distribuir aleatoria y equitativamente a todas las salas. Las 5 salas reciben la misma cantidad, ¿no?, conforme van llegando los expedientes. Esto permitió que hubiese una carga más uniforme para poder resolver, ¿no? Porque antes había salas que tenían demasiado despacho y otras que no lo tenían tanto, lo cual generaba cierta incomodidad para poder hacer redistribuciones. Era un poco complejo. Con esta distribución, pues ya no había ese problema. Y otro inconveniente que se tuvo fue el de la presencialidad, ¿no? A raíz de la pandemia, muchos de los vocales se enfermaban. ¿Y quién compone sala? Afortunadamente teníamos suplentes, pero los suplentes obviamente estaban en diferentes zonas, en diferentes oficinas, y a veces no alcanzaba para cubrir la necesidad de las oficinas. Se modificó la normativa y se aumentó el número de vocales suplentes para que hubiese mayor cantidad, y con una característica, que ya no eran suplentes de una sala determinada, sino que ahora son suplentes de todo el tribunal. De manera que si, por ejemplo, en mi sala en Arequipa falta un vocal y no tenemos un suplente en Arequipa, pues uno del otro extremo del país, de Trujillo, podría integrar sala, como sucede actualmente, y nos ayuda a resolver. Esto ha sido un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque de tener, antes de la pandemia, unas salas que trabajaban con títulos físicos, con vocales limitados, con una competencia territorial determinada, en estos 2 años se ha cambiado totalmente. Ahora ya no recibimos ningún título en físico, a pesar de que ya volvamos a la normatividad ha cambiado y ya el tribunal ya no recibe títulos físicos, recibe únicamente títulos en formato virtual. Las resoluciones todas son con firma digital y obviamente hay la virtualidad que nos permite cambiar con los vocales. Ya me están diciendo que me calle. Es emocionante, me encanta contar cómo es la historia del registro y de todos los registros públicos y del tribunal, porque toda mi historia como abogado ha sido aquí en el registro y empecé también acá en Puno. Y bueno, no los aburro más, muchas gracias. Es momento de los comentarios finales. Doctor Abiuso, escuchamos. Bueno, quiero reiterar mis agradecimientos a la organización, al Estado de Perú, por la invitación, por el recibimiento, por el constante, esta cosa que tienen ustedes, estar siempre atentos al visitante. Es una cosa increíble. Así que les pido un aplauso a ustedes porque es increíble esto de que están atentos siempre. Sobre todo que sufrí un poquito la altura, esto de no haber subido de a poquito, entonces estuvieron siempre muy atentos, agradezco mucho. Cuando
nos invitaron, cuando me invitaron a pensar en esto, en una presentación respecto a las estrategias de modernización y la gestión registral en tiempos de cambios, como acá contaba compañera, esto de ir estrategias, modernización, gestión registral y tiempos de cambio, ir pensando, es muy complejo lo que estamos viviendo. Es muy complejo y me parece que lo hemos enfrentado con mucha hidalguía. Creo que la mayoría de los funcionarios públicos que nos tocó transitar este momento y gestionar, sobre todo la gestión de los registros, que a ustedes les pasó lo mismo que a nosotros, que nos declararon esenciales, y que no éramos ni enfermeros, ni médicos, ni policías, y de golpe nos encontramos que éramos esenciales. Y no estamos en la calle, estamos atrás de un expediente de papel. Y de golpe el papel no podía circular. Y de golpe no lo podíamos firmar en papel. Y de golpe no podíamos movernos. Y me parece que esta gestión registral, en los tiempos que nos tocaron vivir, estos tiempos de cambios, y que nos van a seguir tocando, me parece que nos pusieron a prueba, y yo creo que la hemos superado. La hemos superado, pero tampoco eso implica que creamos que la tarea está hecha. Como les dije, esto recién empieza. Y creo que estos tiempos de cambio van a ser muy, muy rápidos. Tenemos que estar preparados para poder pilotear lo que viene. Que van a ser, el mundo se ha vuelto muy inestable y vamos a tener que estar muy, muy preparados para poder llevar adelante estas nuevas aventuras que seguramente nos van a tocar vivir. Quiero cerrar agradeciendo de nuevo. Muchísimas gracias. Me siento muy cómodo acá en Perú. Ya les dije que han logrado que me vista de blanco y rojo. Estoy muy, muy contento. Muchísimas gracias. Y los felicito por este Congreso número 20. Y espero que sigan creciendo y que sigan trabajando con los proyectos de investigación, que se sigan capacitando, que se sigan formando y que sigan creando líderes, que es lo que creo que este mundo está necesitando. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro conferencista y panelistas por su intervención. Les agradeceremos ponerse en el centro del escenario para una foto de recuerdo. Se le hace entrega de un certificado por su participación y una muestra de artesanía regional. Acompañamos este momento con las palmas y ritmo regional.